Hola, queridos amigos y amigas de Aldeu. Os habla Gerardo Piña Rosales desde Nueva York. En esta ocasión no podré estar con vosotros de manera presencial. Para este 41º Congreso de Aldeu, que se celebra en Ourense, he preparado una pequeña presentación sobre un gran escritor, un gran pintor, que fue Eugenio Fernández Granell. Vamos a pasar directamente a la primera diapositiva, que como verán enseguida, o como oirán enseguida, tiene música. Muy bien, y después de estos inicios musicales, pasamos a este índice que verán, en el cual he tratado de resumir un poco lo que vamos a ver y escuchar en esta presentación. Hablo de algunos de los libros de Granell, este libro de ensayo que es Arte y Artistas en Guatemala, este otro que es Isla Cofremítico, un libro inclasificable, El Clavo, que es una parodia del mundo científico-tecnológico, una novela corta, y la novela de Lillo Tupinamba, que yo subtitulo Grotescomaquia de la Guerra Civil Española, es quizás su obra más conocida. Y suscitó, cuando se publicó, una gran polémica. Lo que sucedió, a mi entender, es incluso superior a la novela del indio Tupinamba. Para terminar, veremos algunos de los cuadros de Granell y también unas fotografías de su vida. Para terminar, con un homenaje fotográfico de quien les habla. Tal vez sería mejor que el mismo Granell nos dé los hitos de su propia biografía. Y dice Granell: La Pardo Bazán, Menéndez Pidal, Madariaga y yo somos de La Coruña, pueblo así feliz. Soy el menor, pues nací en 1912. Hice estudios en varias universidades, me doctoré en sociología en la New School of Social Research de Nueva York, fui profesor en diferentes centros, luché del lado republicano durante la Guerra Civil, me refugié en Francia, viví en la República Dominicana, Guatemala y Puerto Rico. Fui periodista, soldado, obrero, campesino, comentador de radio, músico, decorador, ilustrador y crítico. Fracasé como deportista, militar, colono, comerciante, fotógrafo y actor. Publiqué libros, poemas, artículos y ensayos. Celebré exposiciones de pintura. Obtuve premios en los que creo poco. En Brujas creo menos. En el fascismo internacional y en el nacionalismo comunista, nada. Siendo gallego, aspiro a ser un gran español y el más insignificante de los galleguistas. Trato de aprender a tocar la guitarra y como ya voy por la segunda cuerda, con 5 años más, listo. Estoy casado, tenemos 3 hijos y 4 nietos. Lo que más me gusta de la vida tradicional es ser hijo, hermano, esposo, padre y abuelo. De la proletaria no me gusta nada. De ahí mi anhelo de que quienes lo son dejen de serlo. Hablar ya de entrada del surrealismo de Granell nos obliga a referirnos brevemente al tan vituperado como tergiversado surrealismo español. Sí, se puede y se debe hablar de surrealismo español, como se habla de surrealismo francés o checo, y no cabe duda que Granell fue uno de sus máximos exponentes. El surrealismo francés, nacido de los experimentos dadaístas y del maldoror lotromontiano, iba a permitirle a Granell retomar la antorcha de quienes le habían precedido en la corriente surrealista hispánica de su propia cultura y tradición. Quevedo y Gracián, Torres Villarroel y Goya, Solana y Valle-Inclán. Ante todo, el surrealismo de Granell, alimentado por esas raíces de tradición hispánica y por el pensamiento y la moral bretonianos, se asimiló los presupuestos de ambas corrientes,
convirtiéndose en un modo de ser muy sui generis. Para Breton, como para Grenelle, la novela, el relato, el poema, no tienen un fin en sí mismo. Solo son medios o mediums. Se escribe como fuente de conocimiento. Las esclusas de la percepción, abiertas o no por el automatismo psíquico, apuntan ya a la posibilidad de detener el flujo del pensar. O aceptamos esa oscura realidad, la surrealidad de nuestro subconsciente, capaz de devorarnos con la soledad, el vacío o la locura de su propio autocuestionarse, o seguiremos condenados a refugiarnos en los trillados caminos de nuestra cárcel mental. Arte y artistas de Guatemala es su primer libro del año 49. De ese libro solo diré que se caracteriza por la agresividad e impaciencia con la estética preceptista, por su oposición a los fines sociales del arte, por su rechazo del realismo tradicional, por su defensa de la imaginación creadora, en otras palabras, por su adhesión total a los postulados surrealistas. Isla Cofre Mítico es el segundo libro de Eugenio Fernández Granell y apareció en Puerto Rico en 1951, ilustrado por el autor. Granell escribió este texto poético, híbrido y premonitorio en homenaje a André Breton y a su esposa Elisa, a quienes había conocido en Santo Domingo. En 1948, Breton había publicado Martinique, Charmeurs de Serpent, uno de sus libros menos conocidos. El texto de Granell aspira a ser el comentario poético de ese libro bretoniano. Es la isla, sembradora de mitos y símbolos, nueva y renacida esperanza, la que acoge a esos exiliados y les permite vislumbrar otro horizonte. No todo paraíso estaba perdido, pensaba Breton. Isla Cofre Mítico es un texto abierto a varias posibilidades y lecturas. Granell se adhiere a la esperanza bretoniana de un nuevo mito. Esboza una historiografía geográfico-cultural de la isla, anunciando así el renacimiento surrealista. Y tenemos esta espléndida fotografía donde aparecen Breton y Eugenio Fernández Granell. En Isla Cofre Mítico se agavillan textos que llevan por título Crisol Mágico, Prestigio de las Islas, Carga Magnética, Triángulo Isleño, Pájaro Sueño, Pechos Flotantes, De Norte a León, Isla Encantada, Siglo de Islas, Bibliomancia, Senos de Fuego y Cofre Mítico. En Cofre Mítico podemos considerar ya la isla como refugio del amenazante mar del subconsciente, pero símbolo bifronte. También puede ser aislamiento, soledad y muerte. Una nueva civilización está a punto de nacer. Su mar, el Atlántico, y su rumbo abierto e impulsado por los céfiros. El mundo es de los poetas, de los vates, vaticinadores, profetas y videntes del porvenir. Los surrealistas estaban convencidos de que un nuevo hombre se avecinaba. Y aquí un texto de este libro que es en realidad un poema. Y dice: la isla materializa los ensueños, punto vivificador del horizonte muerto conocido. De una a otra isla el vuelo se impone. Punta de pararrayos invisibles sobre la catedral geológica, sumergida en el primer hundimiento universal. Pezón sensible al cosquilleo de la profecía. Nube revelada, ángel anegado, la pupila inmóvil, fija en la ola única que llegará, igual a sí mismo, propio espejo, hierro de lanza arrojada hacia acá, índice incansable señalando al cielo, hermana del volcán, uña del espacio, pestaña del ojo del mar, la isla. El clavo, de 1967, la novela corta, la parodia del mundo científico-tecnológico. Como en Animal Farm, la novela de George Orwell,
o en los films de Metrópolis, de Fritz Lang, y en tiempos modernos de Charles Chaplin, el tema es el mismo: la libertad del ser humano frente a los procesos alienantes de una sociedad mecanicista. En El clavo, como en algunos escritos de Kafka, los personajes han sido reducidos a una fórmula, a un número. El poder o el abuso que de éste se hace priva al ser humano de su individualidad, etiquetándolo y catalogándolo para conseguir de esa forma controlarlo a voluntad. En una sociedad de seres robotizados, no es extraño que los medios de comunicación se encuentren totalmente regulados, es decir, censurados. A los hombres robots solo se les permite el uso de un lenguaje común, codificado y preceptuado por la regla fundamental. Para que nadie se atreva a atentar contra este código establecido, la policía lingüística, un puntilloso celo, se encarga de vigilar la pureza del lenguaje. Aunque Granell no sitúe su novela en ningún país determinado, el uso de voquibles como camarada, la repetición de la voz inglesa bread y sobre todo la sátira de la archiburocratización de la sociedad y de su énfasis en la falta de comunicación y en el clima de opresión y miedo, hacen pensar en los regímenes totalitarios, ya sean de izquierdas o de derecha. Pero lo más importante en El clavo es la defensa que Granell hace de la libertad como bien supremo y máximo ideal. La novela del indio Tupinamba, con esperpentismo valleinclanesco, técnica literaria que deforma caricaturescamente, por amplificación o y minimización, los rasgos sobresalientes de la realidad, Granell transmuta en imagen retorcida y grotesca un mundo en caos, el de la Guerra Civil Española. El texto de Granell, superficie cóncava donde se reflejan la crueldad y la barbarie de la guerra, de toda guerra, es aparentemente un caos narrativo. El indio Tupinamba, insólita presencia en la guerra española, autodecapitante y camaleónico, es portavoz de un mundo mágico y fantástico en la atmósfera enrarecida y degradante del conflicto bélico. La presencia de Tupinamba en la guerra civil constituye una variante más de la famosa frase de Lautréamont. En la novela de Granell, la máquina de coser y el paraguas lautromentianos han sido sustituidos por un indio Tupinamba. La mesa de disección se ha metamorfoseado en el Madrid sangriento de la guerra. Pero a Granell, más que dar testimonio de lo que la guerra había significado, le interesaba crear un mundo novelesco, nacido de sus experiencias vitales, en el que la contienda apareciese como una nave de los locos, cuyos tripulantes, desbocados sus instintos, desarboladas sus conductas, navegaran sin norte ni guía. De poco serviría que hiciese ahora un resumen argumental de la novela del indio Tupinamba, o que intentase siquiera analizar la psicología de los personajes que desfilan por el texto de Granell. El indio Tupinamba rompe con las limitaciones impuestas por un género y por una tradición novelesca de cuño realista. Los personajes de la novela no obedecen a unos patronos sociológicos reconocibles, en la que el lector no puede, por tanto, tener asideros de referencia para comparar esa realidad desquiciada, aparentemente absurda, del texto granelliano. Sin embargo, esto no significa que las criaturas de ficción de la novela deambulen por un aséptico y metafísico vacío. La acción se desarrolla en el Madrid en guerra. Los personajes, deshumanizados y embrutecidos por la brutalidad cavernícola de la guerra, se convierten en caricaturas de sí mismos. La crítica parece estar de acuerdo en que la novela del indio Tupinamba presenta la dolorosa realidad de la guerra civil española y, por extensión, la de toda guerra. El indio Tupinamba es, pues, texto antibelicista y antimilitarista, porque son los militares quienes promueven las guerras, de ellas viven y por ellas arrasan y exterminan a los pueblos. Lo que sucedió del año 68 trata de un mundo disparatado y absurdo.
El título de esta novela iba a ser La familia Naveira, y ganó el premio Don Quijote del año 67. En esta novela se enfrentan dos actitudes vitales, dos formas de vida, una positivista, lógica, racionalista, y otra poética, mágica, irracionalista o surreal. Lo que sucedió constituye asimismo una honda y decantada meditación e interpretación sobre la historia de España. Aquí tienen una fotografía de la portada, del original, y de una edición más reciente de lo que sucedió. Son abundantes las alusiones a la pintura en este y otros textos de Granell. En lo que sucedió, ilustrado por el autor, las palabras con que se describen el prodigioso cuadro del pintor Concheiro podrían ser aplicables al mismo texto de la novela. Y dice, el cuadro mismo, bien mirado, semejaba un desordenado catálogo de realidades, donde nada hubiese sido pintado, sino reunido, ensamblado, juntado, superpuesto allí. Mostraba un mareante amasijo de visiones, por su acumulación y superabundancia. Rompía todas las leyes ópticas, hasta entonces válidas, para diferenciar la perspectiva auténtica de la simulada. Aquí, en esta diapositiva, lo que tienen es una especie de tríptico. Los dos lados, el izquierdo y el derecho, son pinturas, son dibujos de Granell, ¿no? Y en el centro, pues ya habrán adivinado que se trata nada más y nada menos que de El Bosco. El lector, perfectamente consciente de que los hechos que se narran en el texto no pueden corresponderse con la realidad, lo cual tampoco impide que los acepte por mor de la fantasía como si fuesen reales. Para Granell, toda realidad es a su vez su realidad. No me detendré en este libro de cuentos de Federica No era tonta, se los aconsejo muy vivamente, porque son cuentos llenos de fantasía, ¿no? Y de humor. Y ahora pasamos a esta galería fotográfica. Ya habrán reconocido aquí a la izquierda a Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico y a la derecha Granell. Y me contaba Granell en una de mis visitas, ¿no?, a su casa aquí en Nueva York, y que había sido realmente Juan Ramón Jiménez quien en Puerto Rico le animó a que escribiera. Aquí lo tiene con Marcel Duchamp en Nueva York. No sé si jugarían al ajedrez, a lo que tan aficionado era Marcel Duchamp. La foto de Granell en su estudio y esta foto extraordinaria de Granell con esa especie de loro cacatúa en la mano. Esta es una fotografía de la Fundación Eugenio Fernández Granell en Museo Fernández Granell en Santiago de Compostela, que dirige su hija Natalia Segarra. Ya que están por aquellos ámbitos galaicos, no sería mala idea que hicieran una visita a esta fundación. Y aquí algunos de los cuadros de Granell, para empezar, de su esposa Amparo, que además fue también una artista de gran valor, coreógrafa, y que colaboró muchísimo en las obras de su esposo Eugenio Fernández Granell. Cronista de Indias, y que me parece un cuadro maravilloso, que es El vuelo nocturno del pájaro Pi. De alguna manera recuerda, no tanto por la factura pictórica, sino más bien, ¿verdad?, por la temática, algunos de los cuadros de Max Ernst. Y ahora tenemos el mismo pájaro Pi, pero en nocturno, en vuelo diurno. Este también es un cuadro, me parece maravilloso, de una maternidad y de una madre bailando con su hijo o con su hija. Y que lleva el título de El desierto de la reina de Saba. La apoteosis de la fiesta nacional
Por cierto, que Eugenio Fernández Granell escribió su tesis doctoral en inglés para la Social Research de Nueva York, la escribió sobre el Guernica de Picasso, para lo cual tuvo que traer a colación, ¿verdad? El mundo de la tauromaquia, importantísimo, ¿verdad? Gente que piensa que España no se puede conocer, ¿verdad? Sin los toros. Yo me callo para no herir susceptibilidades. Otro cuadro de Granell, el maestro explica cómo mover el aire. O sea, los títulos son surrealistas, claro. Y este Paolo Uccello, gran pintor, como ustedes saben, ¿no? Suelta una paloma. Los amantes de la Plaza de Riazor, que tiene toda una historia, pero no voy a detenerme ahora porque el tiempo se me acaba. Y estas son algunas fotografías mías de diferentes épocas que, como dije antes, no tratan de ser un poquito, un homenaje, un pequeño homenaje al gran pintor y escritor, desde luego, Eugenio Fernández Granell. Esta fotografía creo que la tomé hace ya años en Guanajuato. Es el gallo y la brújula, son dos realidades muy distintas que forman una nueva realidad. Y este es mi versión de Lautréamont, ¿verdad? De Maldoror, más que de Lautréamont, de Maldoror. No se asusten porque no pasa nada, que se nos acerca con esa mirada terrible que tenía Lautréamont. También muy de gusto surrealista, los maniquíes. Recuerdan ustedes que Ramón Gómez de la Serna, de alguna manera, también surrealista él, que se podría discutir, pero recordarán seguramente esa fotografía donde aparece Gómez de la Serna entrevistando a una maniquí. Yo a esta maniquí no la entrevisté, ni tampoco a la niña, quizás más adelante. Y aquí tienen un cuadro de Granell y una fotografía mía con el mismo título, ¿no? El descanso en las nubes, ¿no? Y a la derecha igual con ese mismo título, ¿verdad? Un montaje mío. Estas caretas, ¿no? Estas máscaras que son siempre tan del gusto de los surrealistas, ¿no? Y que las haremos desaparecer porque asustan un poco. Esta fotografía es de montaje, claro, obviamente, ¿no? Puede ser un poco atrevido, si quieren, ¿no? Pero se trata de un juego quizás tétrico, pero al fin y al cabo un juego. Como este también, esta última partida. La fotografía la tomé en Puebla, en México, desde un autobús, recuerdo, y era el anuncio de un dentista, y se anunciaban allí que se ponían ganchos nuevos y tal, y yo pensaba si a lo mejor, ¿verdad?, aquellos dientes postizos, ¿no?, que ponía el dentista eran de porcelana o eran de muertos, y por eso se me ocurrió esta fotografía. Enseguida habrán pensado, ¿no?, en esa escultura tan conocida de Picasso, en que él combina el sillín de una bicicleta y el manillar, ¿no?, de una bicicleta. En este caso yo mantengo el sillín, pero utilizo también la tapadera de un inodoro. Yo diría, bueno, ¿qué es esto? Pues es sencillamente, ¿no?, un lavabo oxidado, herrumbroso, ¿verdad? Y yo lo que veía es ahí a la izquierda, ¿no?, un elefante, y ese elefante estaba soñando, y los sueños aparecen en ese círculo del centro. Y esta, dirán, parece como un reflejo en el agua y tal. No, es simplemente, no, igual como dicen los puertorriqueños, ¿no?, un zafacón de basura. Y en el zafacón de basura, pues es rumbroso también, vi yo a este personaje, esta especie de pequeño diablillo ahí a la izquierda, que está un poco como sumergido, ¿no? Esto es simplemente una ventana rota,
pero en esta ventana rota yo vi una alondra, y vamos a despedirnos de la alondra. También en esta fotografía de maniquí, de alguna forma alude bien a ese gusto de los surrealistas, ¿no? Por el maniquí y también, como hemos visto antes, ¿no? Por los ceros. Y eso es todo, queridos amigos. Espero no haberles aburrido demasiado y espero que el año que viene podamos vernos de manera presencial, en carne y hueso. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y un gran abrazo desde Nueva York.